Es probablemente uno de los intelectuales más influyentes del momento. Su libro El Capital en el siglo XXI se ha convertido en motivo de comentario en todo el planeta y dicen de mucha influencia también en las reformas que está implementando el gobierno de Chile. Recién llegado al país, conversamos ahora con Tomás Piketty. Señor Piketty, gracias por estar aquí con CNN Chile. ¿Cómo explica que un libro sobre economía de 700 páginas sea tan popular y tan influyente? Bueno, creo que este es un libro de fácil lectura. Traté de hacerlo accesible a todos y creo que el éxito del libro ilustra el hecho de que muchas personas en el mundo están cansadas de leer cosas tan complicadas para ellos. Tú sabes, economistas que desarrollan las ciencias son tan sofisticados que el resto del mundo no puede entender. Y tú sabes, esa es la gracia. Es una broma. Por supuesto, he tratado de mostrar en este libro temas como los ingresos, la riqueza, el capital, la deuda pública, y no temas técnicos, sino que temas importantes para todo el mundo. Implican un proceso económico, pero también un proceso político y social. Así que este es principalmente un libro sobre la historia de los ingresos y la distribución de la riqueza a través de 3 siglos en más de 20 países. Y entonces la gente puede sacar diferentes conclusiones para el futuro, pero por lo menos después de leer este libro, sea cual sea su color político, obtendrán una visión más informada acerca de estos importantes datos como el dinero, la riqueza y los ingresos, que son demasiado importantes como para dejarlos en manos de expertos economistas. Usted dijo que cuando el rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento, el resultado es la concentración de la riqueza en muy pocas manos. ¿Eso es cierto en cualquier país, en cualquier momento de la historia? Bueno, esa es una de las fuerzas importantes que pueden conducir a la desigualdad, pero que a veces pueden ser otras las fuerzas que la empujan en otras direcciones. Así que permítanme ser muy claro, esto no es un libro pesimista sobre el futuro. Creo que hay formas de organizar nuestra sociedad para diseñar las instituciones y las políticas. Por ejemplo, la inversión en educación puede ser una forma muy poderosa para reducir la desigualdad. Ahora, es cierto que en el largo plazo hay una tendencia de que las tasas de crecimiento sean relativamente pequeñas, pero cuando la llevas al nivel de otros países, puedes crecer hasta en un 5 o a veces 10% al año, pero en un largo plazo no se crece tan rápido. En un largo plazo la tasa de crecimiento de la productividad es quizás de 1 o 2%, y la tasa de retorno de las inversiones, la tasa de retorno del capital es mucho más alta que esto, lo que no es necesariamente malo en sí, pero tenemos que ser conscientes y distantes de la concentración de la riqueza que observamos, por ejemplo, en casi todas las sociedades hasta la Primera Guerra Mundial. Y es importante darse cuenta que en Europa y América del Norte es una combinación de shocks inusuales. Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, que llevan una gran reducción de la desigualdad en 1915 o 1916. Es mucho más global que el nivel de desigualdad que se observaba en 1910. Luego se observa en 1917 y 1918 con una tendencia a aumentar la desigualdad de su entorno, que no se explica por la tasa bruta y la tasa de retorno. Parte de estas desigualdades es la educación, pero es una de las fuerzas importantes a tomar en cuenta. Usted ha dicho cuáles son las consecuencias de la concentración de la riqueza y de la desigualdad. Pero, ¿cuáles son los efectos políticos de la concentración de la riqueza? So the problem with extreme inequality is first that it's not useful for growth, and it can even be bad for growth because... El problema con la extrema desigualdad, primero, es que no es útil para el crecimiento, y no puede incluso ser malo para el crecimiento porque la concentración y la desigualdad tiende a perpetuarse y limita la movilidad, lo cual no es bueno para el crecimiento. Y el otro problema, como ustedes dicen, es político, en el sentido de que una extrema desigualdad puede ser una amenaza para nuestras instituciones democráticas, porque pueden conducir a una alta influencia de pequeñas élites de altos ingresos en los procesos políticos a través del financiamiento de los partidos políticos, de las campañas políticas o a veces de los medios. Y esto puede, tú sabes, empujar a las instituciones a una situación de ser tomadas por grupos pequeños, y esto puede hacer que el proceso político no responda a lo que debiera hacerse. Y creo que es importante darse cuenta que históricamente muchas de las reformas sociales y fiscales finalmente son aceptadas por la élite en el siglo XX. Fueron rechazadas hasta que ocurre un fuerte shock.
Creo que es posible hacerlo mejor la próxima vez, pero no debiéramos dar esto por sentado. We are refused by the elite until very large shocks occurred, and I think it's possible to do better next time, but we should not take this for granted. En unos pocos minutos hablaremos sobre la relación entre dinero y política, pero antes, ¿piensa usted que el capitalismo tiene el germen de su destrucción dentro de sí mismo, como pensaba Marx? I would not put it exactly this way. I believe in capitalism. Yo no lo pondría exactamente de esa manera. Yo creo en el capitalismo, creo en la propiedad privada, creo en la fuerza del mercado, pero creo que necesitamos instituciones democráticas fuertes para poner estas fuerzas poderosas al bien común, y no solo debemos depender de fuerzas naturales para asegurarnos de que todo irá bien y que la distribución de los ingresos van a mantenerse en un nivel razonable. La desigualdad por sí misma no es un problema, pero la desigualdad extrema puede convertirse en un problema económico y político, y para evitar esto necesitamos instituciones fiscales fuertes, instituciones de educación, instituciones sociales, instituciones políticas en general, y en algún punto, quizás después de la caída del muro de Berlín, tuvimos fe ilimitada a la autorregulación de los mercados, de que ya no necesitamos gobiernos. Creo que nos damos cuenta, después de las crisis financieras, de que también necesitamos regulaciones públicas fuertes. I think, we realize now after the financial crisis that, we need strong public regulation as well. ¿La desigualdad es una amenaza a la democracia porque la concentración de la riqueza puede afectar la independencia de los políticos del gran capital? Yes, very much so. It can influence, the way politicians behave, the way they... Sí, estoy muy seguro. Puede influenciar la forma en que se comportan los políticos, la forma en que reaccionan a incentivos. Entonces, cuando no das límites a individuos privados o a que grandes corporaciones puedan donar dinero en los comités de acción política, que es justamente lo que pasó hace poco en Estados Unidos, debido a los cambios en la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que ahora convierte en imposible que el Congreso de Estados Unidos ponga límites a cuánto dinero puede un individuo o una empresa donar. Sí, es una de las más grandes amenazas porque nos llevará a que las instituciones políticas tengan intereses diferentes a los de estos grupos pequeños, y a la larga esto no es bueno para nadie. Si quieren mantener funcionando el progreso de globalización y de economía abierta, debemos asegurarnos de que cada grupo social se beneficie de la globalización y de una forma balanceada. An open economy going on, we want to make sure that every social group benefits from globalization in a balanced manner. En estos momentos, Chile está sufriendo un gran escándalo de financiamiento ilegal, el caso Penta, con campañas financiadas por un poderoso grupo económico. ¿Cree usted que este tipo de escándalos y este tipo de relación entre grandes grupos económicos y partidos políticos puede ser una amenaza a la democracia? Yes, I think it can be a threat to democracy, and I think sí, creo que puede ser una amenaza a la democracia, y creo que es importante para un país como Chile que tome este tipo de oportunidades para reformar su ley y el financiamiento político, el financiamiento de los partidos políticos y campañas políticas. Diferentes países en el mundo tienen distintos tipos de acuerdos, pero es importante entender que el financiamiento de la política es un bien público de cierta manera. Si queremos un acceso justo a conocer las influencias, a la información, si queremos un proceso político justo, no podemos simplemente dejárselo al mercado o que negocie votos e influencias. ¿Piensa que es una buena idea que las empresas puedan donar dinero a la política, o es mejor un sistema en que solo las personas puedan donar? I think only private individuals should give. Creo que solo individuos privados debieran donar, y creo también que debiera haber un tope respecto a cuánto debieran dar los individuos privados. Puedes dar $5,000, $10,000, pero no puedes dar millones de dólares, porque de otra manera básicamente se crea una influencia desproporcionada en el proceso político, lo quieras o no. Ahora, de acuerdo a las corporaciones, no creo que sea el rol de las empresas tratar de influenciar a partidos políticos o procesos políticos dando dinero. Hay muchos países en el mundo, particularmente muchos países europeos, que prohíben que corporaciones financien partidos políticos, y creo que es un buen signo. Corporate giving to political parties, and I think this is a good thing. Hablando sobre su nuevo libro y sobre las entrevistas previas, ¿por qué usted dijo que Latinoamérica había superado el límite de la desigualdad? Well, first, there's no mathematical formula, telling you what is the right level of inequality. Bueno, primero, no hay una fórmula
Bueno, primero, no hay una fórmula matemática que diga cuáles son los niveles adecuados de desigualdad. Todo lo que tenemos son experiencias históricas, experiencias internacionales. Todo lo que estoy tratando de hacer en este libro es poner toda la evidencia junta para que la gente pueda hacer su propia opinión acerca de estas difíciles interrogantes. No pretendo tener la respuesta perfecta. Lo que puedo decir es que los niveles de inequidad que observo en Latinoamérica y en un país como Chile es que no solamente son relativamente altas para estándares internacionales, sino que también para estándares históricos. Parece estar sobre los niveles que se pueden justificar por el crecimiento o por los incentivos. Entonces, una de las experiencias internacionales interesantes que veo en el libro es que en Europa, hasta la Primera Guerra Mundial, había un nivel extremo de inequidad y de concentración de ingresos. De una forma es comparable con lo que tenemos hoy en Latinoamérica, y esto no fue bueno para el crecimiento. Este fue reducido por largos y violentos shocks y también por nuevas políticas de regímenes que ahora estamos finalmente aceptando por la élite después de estos violentos shocks. Entonces hubo menos inequidad en 1950, 1960 que en 1910, y esto no fue bueno para el crecimiento. Si hubo crecimiento después del periodo de posguerra, fue en parte por la reconstrucción, pero también por la nueva movilidad social que llegó por la reducción de la inequidad. Entonces, muchos de la élite que todavía dominaban el sistema político y económico europeo hasta la Primera Guerra Mundial fue renovada por estos shocks violentos, y eso fue bueno para el crecimiento. Entonces necesitas movilidad, y ese es el problema con la inequidad extrema que a veces tenemos en Latinoamérica. No son exactamente las mismas familias a lo largo del tiempo. Por supuesto que tienes algo de movilidad, pero tienes movilidad insuficiente en la sociedad. Entonces, mi mejor supuesto es que es posible reducir la inequidad y aumentar los crecimientos al mismo tiempo. And so my best guess is that it is possible to reduce inequality and increase growth at the same time. Vamos a una pausa y luego seguimos con esta conversación con Tomás Piketty en CNN Chile. Seguimos conversando en CNN Chile con el economista francés Tomás Piketty. Señor Piketty, desde las protestas estudiantiles hace 4 años se instaló un lema muy popular: no al lucro. ¿Es correcto tratar de limitar el lucro o este es absolutamente necesario para el progreso? It is absolutely necessary for the progress. Bueno, necesitas tener un sistema de impuestos justo que le pida a distintos grupos de la sociedad. Comparable a cuando pides recursos, lo que necesitas en un país es invertir en educación, invertir en infraestructura pública. Bajo estándares históricos y también bajo estándares internacionales, Chile es un país que tiene ingresos impositivos relativamente bajos para invertir en infraestructura pública y en educación pública. Tax revenue in order to invest in public infrastructure, public education. Chile, en términos de la OCDE, creo que en 2010 tuvo uno de los impuestos fiscales más bajos comparado a su PIB, menos del 20% del PIB, mientras que los países ricos de la OCDE, Norteamérica, en Europa, en Japón, tienen más del 30% y a veces más del 40%. In Europe or in Japan have more than 30% and sometimes more than 40%. So there is a lot of. Entonces hay mucha evidencia que sugiere que es posible pedir un poco más a las compañías en Chile que a los grupos de más altos ingresos, sin consecuencias negativas al crecimiento, asumiendo, por supuesto, que los ingresos impositivos sean bien gastados. Esto es clave. Los impuestos no son buenos o malos por sí mismos. Todo depende de cómo organizas el sistema impositivo para que sea simple, efectivo, justo y razonablemente progresivo, pidiéndole un poco más a la gente de arriba que a la de abajo, o no menos como sucede algunas veces, y usar su dinero para invertir en gasto público de manera amigable con el crecimiento. Not less, which is sometimes what happens, and using the money to invest in growth-friendly public spending. Cuando la economía está creciendo lentamente, como es el caso en Chile ahora, ¿es un buen momento para hacer una reforma tributaria o debe posponerse? Bueno, si esperas las condiciones perfectas para hacer una reforma tributaria, podrías posponerla por mucho tiempo. El relativamente bajo crecimiento de Chile en la actualidad no está vinculado a la reforma tributaria. Sucede también en Brasil y hasta donde yo sé, no se ha hecho ninguna reforma tributaria. Y los precios del petróleo, los precios del cobre, en el caso de Chile, tienen mucha más responsabilidad que la reforma tributaria. También hay una mala situación en la eurozona, lo que no es bueno para el crecimiento mundial, y esa es culpa
culpa de los gobiernos europeos, que no se están organizando bien en su divisa común. Así que creo que todo esto tiene poco que ver con la reforma tributaria en Chile, que en sí mismo me parece que va en la dirección correcta, en el sentido de pedir un poco más a los grupos de más altos ingresos en Chile, que de acuerdo a algunas estimaciones están pagando una tasa relativamente baja de impuesto efectivo. Estos son los que están realmente muy arriba, particularmente por la baja tasa impositiva, comparando las ganancias de las corporaciones con los impuestos personales al ingreso. La reforma tributaria de alguna manera se hace cargo de todos estos problemas. Esta no va a ser probablemente la última reforma tributaria en Chile, pero parece que está en la dirección correcta, sobre todo si se habla de invertir más en educación, si consideramos que en la OCDE Chile es uno de los países donde las familias pagan más en educación y eso no es bueno para un crecimiento inclusivo. Have to pay the most for the education of their children, and that's not good for inclusive growth in the long run. Con esta situación internacional, económica internacional que usted describe, ¿está Chile en el camino correcto? Me refiero a hacer una reforma tributaria, educacional, constitucional, laboral al mismo tiempo. ¿Es posible hacer todo y hacerlo todo bien al mismo tiempo? ¿O es un riesgo para la economía? First of all, I'm not here to give lessons. Primero que todo, no estoy aquí para dar lecciones sobre Chile y lo que debiera ser Chile. Estoy aquí para aprender sobre Chile de lo que no sé suficiente. Pero de lo que sí sé es que tiene mucho sentido una reforma fiscal y de educación. La reforma laboral y de sindicatos también son importantes. Para tener crecimientos sostenidos es importante involucrar a los trabajadores y a los sindicatos. Si comparan los distintos países europeos como Alemania, donde le están dando más poder a los trabajadores, de hecho a las compañías les está yendo bastante bien. Comparémoslos con mi país, Francia, donde los empleadores no dejan que los trabajadores y sindicatos tengan representaciones en los directorios de las empresas. Bueno, esto en Alemania no les impide hacer buenos autos. El hecho de tener representantes de los trabajadores en compañías como Volkswagen. Entonces creo que tener a los trabajadores más involucrados en las estrategias económicas de largo plazo en las empresas puede ser positivo para el crecimiento. Entonces no debería ser mirado como... Yo creo que un sistema económico y social más inclusivo no debería ser visto como un enemigo del crecimiento. A veces los empleadores tienen esa tentación, pero si miras a países que les va bien en términos económicos como Alemania, la forma de alcanzar esto es teniendo un más balance en las instituciones sociales, económicas y democráticas. Y hablando de la reforma educacional, ¿considera usted la universidad gratis para todos los estudiantes, incluso si vienen de familias ricas, una buena política pública para un país como Chile? ¿O es ir demasiado lejos? Porque algunos dicen que ese dinero debería ir a la educación básica en un país como Chile. Educación primaria y secundaria ciertamente es la prioridad para un país como Chile, pero en el largo plazo el objetivo es traer a más y más estudiantes a la educación superior. Y luego creo que la educación gratuita es un buen sistema. Si comparas diferentes países del mundo, tienes países como Suecia o Alemania, donde hay universidades gratuitas, y hay países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde la mensualidad es muy elevada. Creo que parte de la razón de por qué se ha elevado tanto la desigualdad en Estados Unidos es porque no todo el mundo va a tener educación. Creo que parte de la razón de por qué se ha elevado tanto la desigualdad en Estados Unidos es porque no todo el mundo va a tener educación. Pero es peor que eso. La mitad de abajo de la población, los 2/3 más bajos de la población, no tienen acceso a buenas escuelas o buenas universidades, en parte por los aranceles muy altos y parece que también debería haber más inversión en educación pública. Ahora, por supuesto que hay un tema de tiempos y de cuándo debiera darse el caso de que en un país como Chile la prioridad sea tener educación secundaria de alta calidad y gratuita con el fin de traer más personas a la educación superior. Free secondary education in order to bring more people into higher education. Sus teorías han sido muy influyentes en la centroizquierda chilena, en la coalición que está hoy en el poder. Usted va a visitar mañana a la presidenta Bachelet en La Moneda. ¿Qué expectativas tiene de esa conversación?
Well, I want to learn more about Chile and about what President Bachelet is doing. I know. Bueno, quiero aprender más sobre Chile y de lo que está haciendo la presidenta Michelle Bachelet. Sé parte, pero quisiera saber más. Es emotivo para mí visitar un lugar tan histórico como el Palacio Presidencial de Santiago de Chile. Yo nací en 1971 y era muy joven en los 70, pero mis padres en Francia, como muchas otras personas en el mundo, estaban hablando de lo que estaba pasando en Chile, que es una parte muy importante de la historia del mundo. Esta es mi primera vez en este país y estoy muy emocionado de estar aquí y de tener la oportunidad de visitar a la presidenta Bachelet y aprender más de este conjunto de reformas que está llevando a cabo. President Bachelet and learn more about this whole set of reforms that she's conducting. Un ministro chileno lo visitó en París. ¿Quién era él? Yes, that's right. Who was he? Sí, correcto. Yo estaba a cargo de los asuntos económicos y de la tributación. Fue en el tiempo en que la reforma tributaria estaba siendo discutida en Chile. In Chile, Alberto Arenas. Yes, that's right. Sí, correcto. Así que fue una oportunidad para saber más de lo que estaba pasando en Chile y eso fue muy interesante para mí. Very interesting for me. ¿Le dio algún consejo? Well, I certainly told him that Bueno, ciertamente le hablé de lo que yo sé sobre la reforma tributaria y educacional en Chile. Sé que está yendo en una dirección que yo recomendaría, basado en evidencia internacional e histórica que yo he juntado. Entonces estaba muy interesado en aprender sobre la reforma. Creo que esta habría sido hecha sin mis consejos e indicaciones de todas formas. Esto es solo un libro. Without my advice in any case. So, this is only a book. ¿Usted sabe algo sobre políticos chilenos? ¿Admira alguno del pasado, del presente? Sé que del pasado sabe de nuestra historia, pero del presente, Bachelet, Piñera, Marco Enríquez o Minami, ¿sabe algo sobre ello? ¿Los conoce? Yeah, well, I know, I have been, told about the... Bueno, me han dicho sobre lo que pasaba en Chile en los años 70 y 80, cuando era un niño. Allende y Pinochet estaban en diferentes formas de mundo en términos políticos. Tengo mucha admiración por la presidenta Bachelet. Tener a una mujer presidenta haciendo tantas reformas al mismo tiempo. Sabes, vengo de un país donde la innovación política recientemente ha estado más a la derecha de la derecha, con el surgimiento de la extrema derecha. Entonces, ver una transición en Chile, un movimiento hacia la democracia, un desarrollo social y más inclusivo, es algo que es muy impresionante si eres de Europa. No queremos terminar esta entrevista sin hablar sobre el atentado terrorista contra Charlie Hebdo. El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo que tras la violencia está la desigualdad y la segregación. ¿Para usted es verdad eso? ¿Qué tan bienvenidos son los inmigrantes y los musulmanes en estos días en Francia? ¿Están realmente integrados en su sociedad? No, they are not sufficiently well integrated. I think... No están suficientemente integrados. Creo que hay mucho discurso de odio antimusulmán que se ha hecho muy poderoso en Francia y en otros países europeos recientemente, y es muy aterrador. Y espero que la extrema derecha no se beneficie de los ataques que fueron absolutamente terribles. Creo también que interpretar lo que está pasando en el Medio Oriente es muy importante. Estamos muy cerca del Medio Oriente comparado con Chile. Entonces, la extrema desigualdad en el Medio Oriente y la inestabilidad extrema en la zona es gran parte de la explicación. Estos dos hermanos que mataron a la gente de Charlie Hebdo cuando tenían 20 años, en 2004 o 2005, fue la guerra de Irak y ellos quisieron ir a pelear con los estadounidenses. Y 10 años después siguieron la guerra en Francia. Es una generación de personas que a veces sienten que están en el Medio Oriente, pero los hechos reales es que no están en el Medio Oriente, aunque sea una de sus aspiraciones. Entonces creo que parte de la solución no está solo en Francia, sino también en el Medio Oriente, para tratar de generar un Medio Oriente más pacífico, con Palestina, por supuesto, pero también en Siria y Irak. El hecho de que no haya habido una intervención en Siria hace 2 años fue probablemente un error. Esto involucra temas que son domésticos e internacionales. Tomás Piketty, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias. Y ustedes, por supuesto, siguen en la compañía de CNN Chile.